Cuando las radios soviéticas comenzaron a fallar en el frente español, una sensación de desesperación se apoderó de los operativos republicanos. Era febrero de 1937 y el último bastión de la esperanza se encontraba en la comunicación. En medio de la confusión, un joven técnico de radio, Javier, sintió un nudo en el estómago. La llegada de los equipos soviéticos RBM-1 había sido celebrada como un avance monumental. Sin embargo, el sudor en su frente y el silencio radiofónico lo rodeaban, indicando que la situación estaba a punto de cambiar radicalmente. La tensión en el aire era palpable, algo iba a suceder, pero aún no se sabía qué. Meses antes, la llegada de los transceptores soviéticos trajo un soplo de esperanza. La Unión Soviética había entregado lo más avanzado en comunicaciones, y técnicos pasaron semanas enseñando a los republicanos a operar esos dispositivos que prometían conexión en el campo de batalla. Javier recordaba la emoción en las caras de sus compañeros al recibir el equipo, la promesa de victoria resonando en cada uno de ellos. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. Desde el inicio del conflicto, la humedad del clima mediterráneo había comenzado a corroer los componentes. A medida que el polvo se filtraba en los estuches herméticos, el pesimismo creció. El 60% de las radios soviéticas estaban inoperativas, y los repuestos tardaban semanas en llegar desde Moscú. Mientras esto ocurría, un grupo de técnicos de radios civiles se agrupaba en los sótanos de Madrid, Valencia y Barcelona. Eran antiguos empleados de radio, electricistas reconvertidos y apasionados que veían una oportunidad en la crisis. Javier se unió a ellos, entusiasmado por adaptar radios domésticas antiguas para uso militar. Transformaron receptores comerciales de los años 20, eliminando las cajas ornamentales y agregando baterías recuperadas. Estos nuevos dispositivos podían pesar solo 3 kilos y costar solo 10 pesetas, utilizando piezas donadas por civiles. Aunque su alcance era limitado a 5 kilómetros, representaban una alternativa vital. La ironía era clara. Mientras las radios soviéticas estaban diseñadas para el clima siberiano, las adaptadas por estos hombres funcionaban en el ambiente hostil de la guerra española. A medida que marzo de 1937 se acercaba, la presión aumentaba. Javier se convirtió en un pilar del grupo, dedicando noches a ajustar cada dispositivo. La necesidad de comunicarse con las tropas en el frente era crítica. El eco de los combates resonaba como un tambor distante, y cada radio que fallaba significaba una pérdida de esperanza. Javier experimentaba frustración y determinación, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Finalmente, cuando la fecha se aproximaba, la situación en el frente era crítica. Las radios RBM-1, consideradas maravillas tecnológicas, fallaban en masa. Javier observaba a sus compañeros perder la esperanza, pero las radios adaptadas seguían funcionando, permitiendo recibir órdenes con claridad. En esa pequeña victoria, Javier encontraba su única conexión con el mundo exterior. En medio de la guerra, entendió que, aunque la tecnología avanzada podía fallar, la creatividad y el ingenio humano podían encontrar caminos alternativos. Así, en medio del polvo y el conflicto, se forjaba una nueva historia de resistencia y adaptación. Meses antes de que las radios soviéticas comenzaran a fallar, Javier se encontraba inmerso en un ambiente de creciente expectativa. La llegada de los transceptores soviéticos al frente español había sido un evento celebrado por todos. Era el inicio de 1937 y la guerra civil había dividido al país en un conflicto feroz.
La posibilidad de recibir apoyo de la Unión Soviética llenaba a los republicanos de esperanza, pero también traía una presión abrumadora sobre los técnicos como Javier, que debían asegurar la comunicación en medio del caos. Desde el inicio del conflicto, la humedad del clima mediterráneo empezó a corroer lentamente los componentes de las radios. Javier recordaba vívidamente el día en que los técnicos soviéticos llegaron a enseñarles. Las instrucciones eran complejas y la admiración inicial por la tecnología chocaba con el temor de no poder hacerla funcionar. Con el tiempo, la preocupación se volvió realidad. El 60% de las radios RBM-1 eran inoperativas y la frustración se apoderó de los operativos republicanos. Cada mensaje que fallaba era una pérdida de esperanza y la sensación de aislamiento crecía con cada día que pasaba. Fue en medio de esta desesperación que surgió un grupo de técnicos y entusiastas en los sótanos de Madrid, Valencia y Barcelona. Eran antiguos empleados de radio, electricistas y aficionados que encontraron una nueva misión en la crisis. Este colectivo se convirtió en un refugio para Javier. Con sus manos hábiles, comenzaron a adaptar radios domésticas antiguas para uso militar. Recuerdos de su infancia lo acompañaban mientras desmontaban receptores de los años 20, eliminando las ornamentadas cajas de madera y añadiendo baterías recuperadas. El trabajo en equipo se volvió esencial. Cada persona aportaba sus talentos. Y Javier, con su ingenio, se destacó. Pasaban interminables noches juntos, creando un ambiente de camaradería y renovada esperanza. Los nuevos dispositivos, que pesaban solo 3 kilos y costaban 10 pesetas, utilizaban piezas donadas por civiles. Aunque su alcance era limitado a 5 kilómetros, representaban una luz en la oscuridad. La ironía de que estas radios, diseñadas para un clima siberiano, pudieran funcionar en el brutal entorno español, fortalecía su determinación. A medida que pasaba el tiempo, Javier comprendió que la guerra no dependía únicamente de tecnología avanzada, sino también de la adaptabilidad humana. La conexión forjada con sus compañeros se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada radio ensamblada representaba no solo un dispositivo funcional, sino también un acto de desafío contra la adversidad. Llegado marzo de 1937, la situación en el frente se tornó crítica. Javier vio a sus compañeros perder gradualmente la fe en los equipos soviéticos, pero él mantenía su esperanza en las radios adaptadas. En un mundo donde la tecnología podía fallar, la creatividad y la resiliencia humanas florecían. Así, en medio de la guerra, se tejía una nueva narrativa de lucha y resistencia, uniendo a hombres y mujeres en un esfuerzo común por sobrevivir y resistir ante la adversidad. El aire denso y enrarecido del frente cortaba como un cuchillo. Era marzo de 1937. Y la situación se volvía cada vez más desesperante. Javier se encontraba en la sala de comunicaciones improvisada, rodeado de sus compañeros. El eco distante de los combates resonaba a su alrededor, mientras el silencio de las radios soviéticas fallidas se hacía cada vez más angustiante. La mayoría de los RBM-1, que habían sido recibidos con tanto entusiasmo, no funcionaban. Y las miradas de sus compañeros reflejaban una mezcla de desesperanza y ansiedad. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se acercó a una de las radios adaptadas que habían construido. La luz tenue revelaba las piezas desgastadas, pero funcionales. Recordó las largas noches de trabajo en equipo, de cómo habían transformado dispositivos anticuados en herramientas vitales. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. «No podemos rendirnos», dijo con voz temblorosa. «Estas radios son nuestra única conexión con el exterior. Debemos hacer que funcionen». En ese momento, Manuel, un veterano de la guerra, entró en la sala.
Su rostro cansado contrastaba con la energía de Javier. «Javier, tenemos que actuar rápido. Las tropas están avanzando y necesitamos sus radios para recibir órdenes», advirtió Manuel, su voz grave transmitiendo urgencia. Javier se arremangó y comenzó a trabajar. La tensión en el ambiente era palpable. Cada pequeño sonido resonaba como un grito de guerra. Concentrado, ajustó la radio y, para su sorpresa, un sonido claro emergió de los altavoces. Era una señal, una voz que traía instrucciones precisas. El alivio llenó la sala y los hombres gritaron de júbilo. «¡Lo logramos!», exclamó Javier, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, en medio de la euforia, recordó la fragilidad de su éxito. «Esto es solo el principio», advirtió, intentando mantener la calma. Mientras la radio seguía transmitiendo órdenes, Javier observó a sus compañeros y a los soldados que entraban, agotados pero esperanzados. El miedo se había transformado en determinación. La comunicación se había restablecido y con ello la posibilidad de luchar. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. A medida que los hombres se preparaban para salir al campo, Javier sintió un escalofrío. Cada transmisión era crucial y la presión aumentaba. «Recuerden, estas radios son su conexión con nosotros. Necesitamos que regresen», les dijo, mirando a cada uno a los ojos. Eran jóvenes, llenos de promesas, y el peso de esa responsabilidad lo llenaba de temor. La determinación había tomado el lugar del miedo, y mientras se despedían, Javier comprendió que había algo más en juego que solo tecnología. Era la vida misma, la lucha por un futuro que todavía podían conquistar. Así, en medio del caos de la guerra, Javier se dio cuenta de que su labor era más que técnica, era un acto de resistencia. Cada transmisión, cada palabra enviada a través del aire representaba la voluntad de no rendirse. Y en ese momento, entre el polvo y el ruido de la batalla, Javier se sintió parte de algo mucho más grande. La esperanza se mantenía viva a través de la creatividad y el ingenio, y esa chispa podría encender la llama de un futuro mejor. Mientras la adrenalina aún circulaba por sus venas, Javier observó cómo los soldados se marchaban, armados con la renovada esperanza que les proporcionaban las radios adaptadas. A medida que la puerta se cerraba, el sonido de la guerra se intensificaba, y el eco de sus pasos resonaba en su mente. Mientras los veía partir, pensó Javier, comenzó a reflexionar sobre lo que enfrentaban. Cada transmisión podría ser una cuestión de vida o muerte. El éxito momentáneo de su radio le había dado un rayo de esperanza, pero también despertó en él una profunda reflexión sobre la fragilidad de su situación. Las radios adaptadas, aunque efectivas, eran producto de su ingenio y esfuerzo. La presión de mantener esa conexión era abrumadora. Con cada momento que pasaba, la posibilidad de que las radios fallaran se convirtió en un peso que le oprimía el pecho. Javier se sentó en una mesa llena de herramientas y piezas, haciendo un inventario mental. «Necesitamos más materiales», se dijo. Recordó las piezas que había visto en el mercado negro y las promesas de algunos comerciantes sobre componentes adicionales. La idea de salir a la calle, donde la guerra rugía con fuerza, le llenó de temor, pero la necesidad apremiante lo empujaba hacia adelante. Mientras pensaba en ello, su mente se llenó de imágenes de las largas noches pasadas con sus compañeros. La camaradería que habían forjado en el sótano, el trabajo en equipo y la determinación compartida eran ahora su mayor fuente de aliento. «No estoy solo en esto», se recordó. «Todos estamos luchando por lo mismo». Inspirado por este pensamiento, Javier se levantó y salió de la sala de comunicaciones. El ruido del bombardeo retumbaba en sus oídos mientras se aventuraba hacia el exterior.
Las calles estaban llenas de polvo y escombros. La guerra había transformado su ciudad, pero su determinación era más fuerte que nunca. Cada paso que daba lo acercaba a la posibilidad de mejorar las radios. Al llegar al mercado negro, se encontró con comerciantes que lo miraban con recelo. Sin embargo, su determinación era palpable. «Necesito componentes para radios», dijo con firmeza. Un viejo conocido, después de un momento de duda, accedió a ayudarle. «Te daré lo que pueda, pero todos estamos arriesgando mucho», advirtió el comerciante. Mientras negociaban, Javier sintió que se formaba un lazo de solidaridad. Las dificultades que enfrentaban eran comunes, y en ese intercambio comprendió que la lucha no solo se libraba en el frente, sino también en cada rincón de la ciudad. Con algunas piezas y baterías adicionales en mano, se despidió, sintiendo que había dado un paso significativo. Al regresar a la sala de comunicaciones, sus compañeros lo recibieron con expectativa. «¿Funcionaron las radios?», preguntó uno de ellos. Javier, con una sonrisa y los componentes en manos, respondió: «Vamos a hacer que funcionen mejor». Cada pequeño logro era un ladrillo más en la construcción de su resistencia. Con renovada energía, Javier y su equipo comenzaron a trabajar en las radios, conscientes de que cada ajuste podría marcar la diferencia. La lucha continuaba, y con ella el deseo de no rendirse se afianzaba aún más. En medio de la adversidad, la creatividad y la determinación se convertían en sus mejores aliados. El futuro seguía siendo incierto, pero Javier sabía que, mientras hubiera esfuerzo y unidad, siempre habría una chispa de esperanza. Con los nuevos componentes en mano, Javier y su equipo se sumergieron en el trabajo. La sala de comunicaciones, que solía ser un lugar de desilusión, ahora vibraba con una energía renovada. Cada técnica aprendida, cada pieza recuperada y cada ajuste realizado se convertía en un acto de resistencia. Se turnaban para trabajar, compartiendo risas y anécdotas que aliviaban la tensión del momento. Mientras montaban las radios adaptadas, era un esfuerzo colectivo y cada uno aportaba sus habilidades únicas. Una tarde, mientras ajustaban un receptor, entró Rosa, una enfermera que había estado al frente de la atención a los heridos. Con su cabello recogido y una expresión de determinación, se acercó a Javier. «He escuchado que necesitas más radios. Tal vez pueda ayudar», dijo su voz firme. Javier se sorprendió. «¿Cómo podrías ayudar, Rosa?», preguntó intrigado. «Conozco a algunos de los voluntarios en el hospital. Muchos de ellos tienen radios antiguas que ya no usan. Podríamos restaurarlas», sugirió. La idea resonó en la mente de Javier como un destello de esperanza. «Eso podría funcionar. Si logramos más radios, podríamos comunicarnos con más tropas». Rosa se ofreció a hablar con sus colegas y en cuestión de días regresó con 3 radios adicionales. Cada una era un desafío diferente, pero Javier y su equipo se pusieron manos a la obra. Mientras trabajaban, Rosa les contaba historias de los soldados heridos que había atendido. Sus relatos llenaban el aire con un sentido de propósito, recordándoles por qué luchaban. El ambiente se transformó en un espacio de camaradería. El trabajo en equipo no solo era técnico, sino emocional, entrelazando sus historias en una narrativa colectiva de resistencia. Una noche, mientras trabajaban en una de las radios, un sonido interrumpió su concentración, un estruendo en la distancia, seguido de un apagón momentáneo en la sala. El silencio fue abrumador. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. «Debemos terminar con esto», exclamó, levantándose de inmediato. La energía que habían estado acumulando se transformó en determinación. Sabían que el campo de batalla no esperaba y cada segundo contaba. Entre ruidos de herramientas y murmullos de aliento, finalmente lograron restaurar las 3 radios. Javier sintió una mezcla de orgullo y alivio cuando,
Al encenderlas, los sonidos familiares y las voces resonaron a través de los altavoces. Era música para sus oídos. Con cada señal que recibían, una sensación de conexión y esperanza se afianzaba en el grupo. «Esto es un milagro», dijo Rosa con una sonrisa, mientras los demás la aplaudían. El día siguiente fue un día decisivo. Con las radios listas, Javier y su equipo se prepararon para hacer una prueba de comunicación con las tropas en el frente. Había una mezcla de nerviosismo y emoción en el aire. Cuando Javier tomó el micrófono, su voz resonó firme. «Esta es la sala de comunicaciones del batallón. ¿Me reciben?». Esperó conteniendo el aliento y en ese momento la voz del comandante del frente respondió, clara y precisa, llenando la sala de júbilo. Las risas y los gritos de celebración estallaron, resonando como un eco de esperanza en medio de la incertidumbre. Pero Javier sabía que esto era solo el comienzo. Mientras observaba a sus compañeros celebrar, una sensación de responsabilidad se apoderó de él. No solo habían recuperado la comunicación, habían tejido un vínculo más fuerte con aquellos que peleaban en el frente. La lucha continuaba y cada día traía consigo nuevos desafíos, pero tenían una herramienta crucial para enfrentar lo que vendría. «Esto es solo el inicio», pensó Javier, sintiendo que la chispa de la resistencia ardía más fuerte que nunca. En medio de la guerra, habían encontrado no solo su voz, sino la de todos aquellos que luchaban por un futuro mejor. Y así, con las radios zumbando y el espíritu elevado, se prepararon para enfrentar el siguiente capítulo de su historia. A medida que la euforia por el éxito de la prueba de comunicación se desvanecía, la realidad del conflicto se hacía evidente. La guerra no solo era un enfrentamiento físico, sino un complejo laberinto de dificultades que afectaban a todos. Javier y su equipo estaban en el centro de una red de comunicación crítica, pero la presión de esa responsabilidad se sentía abrumadora. Con cada nueva transmisión, comenzaban a surgir problemas logísticos. Las radios, aunque efectivas, requerían mantenimiento constante y la escasez de componentes seguía siendo un desafío. «No podemos depender únicamente de estas radios», declaró Javier en una reunión. «Necesitamos encontrar una forma de mejorar su durabilidad». La tensión en la sala de comunicaciones aumentó. Algunos compañeros expresaron su frustración. «Hemos hecho todo lo posible, pero la situación en el frente es crítica. ¿Cómo seguimos sin recursos?». El clima se tornó pesado y las diferencias culturales comenzaron a surgir. Algunos sentían que los esfuerzos de los demás no eran suficientes. Sintiéndose abrumado por la responsabilidad, Javier decidió actuar. Convocó a una reunión, buscando abrir el diálogo. «Entiendo que todos estamos cansados y frustrados, pero si trabajamos juntos podemos encontrar soluciones», comenzó. Con el diálogo abierto surgieron propuestas. Algunos sugirieron buscar alianzas con civiles que tuvieran conocimientos en electrónica, mientras otros propusieron reutilizar materiales desechados. «Si podemos reciclar lo que encontramos, tal vez podamos construir radios más resistentes», sugirió Javier, viendo cómo la creatividad volvía a florecer. Así, el grupo comenzó a explorar los alrededores en busca de materiales. Recolectaron piezas de radios viejas, cables desechados y cualquier componente útil. Este esfuerzo no solo fue técnico, sino también un refuerzo a su camaradería, uniendo a todos en la lucha por la supervivencia. Sin embargo, la dureza de la guerra continuaba presente. La escasez de comida se acentuaba y las noticias de la caída de territorios en el frente comenzaban a fluir. La moral de los soldados se estaba debilitando y Javier y su equipo comprendían que cada transmisión no solo era un mensaje táctico, sino un intento por mantener la esperanza viva. Una tarde recibieron una llamada del frente.
La voz del comandante resonó preocupada. Estamos enfrentando una situación desesperada. Necesitamos refuerzos urgentemente. La comunicación es clave. Javier sintió un nudo en el estómago. Era un recordatorio de la importancia de su trabajo. Debemos hacer todo lo posible para mantener la comunicación, ordenó Javier, su voz firme. No se trata solo de nosotros. Es por aquellos que luchan y arriesgan sus vidas. Cada señal puede marcar la diferencia. Con esa determinación, el equipo se dedicó a mejorar cada radio. Trabajaron día y noche, enfrentándose a cada desafío con ingenio. A pesar de la adversidad, cada pequeño triunfo se convirtió en un recordatorio de que la lucha continuaba y que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Mientras el horizonte se oscurecía con las sombras de la guerra, Javier sabía que su equipo era una luz en medio de la oscuridad. El tiempo transcurría con una mezcla de desesperación y resistencia en la sala de comunicaciones. Javier y su equipo habían trabajado incansablemente, pero la realidad de la guerra seguía golpeando. Las noticias del frente se tornaban cada vez más sombrías y las bajas aumentaban. A pesar de sus esfuerzos, la presión seguía creciendo. Cada transmisión se convertía en un intento por mantener la moral de los soldados. Mientras observaba a sus compañeros, Javier sintió el peso de la responsabilidad. Cada radio que reparaban, cada señal que enviaban, representaba a aquellos que arriesgaban sus vidas en el campo de batalla. Debemos seguir adelante, pensó, convencido de que su papel era fundamental. Sin embargo, no podía ignorar las sombras que se cernían sobre ellos. Una noche, durante su rutina, recibieron un mensaje inusual, un agradecimiento de los soldados en el frente. Gracias, camaradas. Su trabajo está haciendo la diferencia. Estamos luchando aquí y sabemos que ustedes están con nosotros. Las palabras resonaron en la sala y un nuevo aire de esperanza se apoderó del grupo. ¿Escucharon eso?, dijo Javier lleno de emoción. Lo que hacemos importa. Cada esfuerzo está ayudando a salvar vidas. La energía renovada en el ambiente les recordó la importancia de su misión, fortaleciendo el vínculo con los hombres en el frente. Sin embargo, la guerra continuaba sin piedad. A medida que la moral mejoraba, las tensiones externas aumentaban. La escasez de alimentos y suministros se hacía evidente y el clima del campo de batalla se tornaba más adverso. Javier se dio cuenta de que, aunque podían mantener las comunicaciones, su supervivencia dependía de lo que ocurriera fuera de la sala. Un día recibió una devastadora noticia. Un ataque enemigo había tomado por sorpresa a una de las unidades aliadas. La frustración y la impotencia se adueñaron de él. «Necesitamos más recursos, más hombres en el campo», gritó durante una reunión, su voz resonando con desesperación. «No podemos permitir que esto se deteriore». A pesar de sus esfuerzos, las tensiones comenzaron a afectar su trabajo. Las discusiones se volvieron comunes y el clima de unidad que habían construido parecía desmoronarse. Javier se preguntaba si podrían seguir adelante. Era un momento crítico y la presión aumentaba. Una noche, reflexionando sobre la situación, decidió que necesitaban un nuevo enfoque. Convocó a todos a una reunión y con voz firme les recordó la importancia de su misión. «Estamos aquí por una razón. No se trata solo de reparar radios, se trata de mantener la esperanza viva. Cada hombre y mujer en el frente cuenta con nosotros». Inspirados por sus palabras, el equipo comenzó a trabajar juntos nuevamente. Se centraron en mejorar la comunicación y en buscar soluciones creativas a los problemas logísticos. Mientras reparaban radios y establecían nuevas conexiones, se dieron cuenta de que, aunque la guerra era despiadada, su espíritu de lucha y unidad era más fuerte. A medida que enfrentaban juntos la adversidad, Javier comenzó a ver la luz al final del túnel.
La unión del grupo, forjada en medio de la tormenta, se convirtió en su mayor fortaleza. En medio de la incertidumbre, sabían que su labor tenía consecuencias reales. La resistencia no solo era un acto de supervivencia, sino de esperanza. Mientras el horizonte se oscurecía, Javier sintió que cada pequeño paso contaba y que juntos eran más fuertes que nunca.